Hola únicas, ¿cómo estáis? Hoy estamos haciendo la grabación de la reunión aquí en el local de la Iglesia Unida. Nos vamos adaptando conforme a las medidas que nos encontramos actualmente. Tenemos muchas ganas de volver a la verdadera normalidad, ¿verdad? Y os pido oración para que los proyectos que tenemos en Única se puedan llevar a cabo en su tiempo estimado. Hemos preparado esta reunión porque creemos que todo lo que compartimos en Únicas es para la edificación de tu hogar, de tu familia, de tu entorno social. Hoy tenemos una invitada especial, es nuestra querida Ariane, que es amiga y hermana de la congregación. Ella ha preparado un mensaje que te va a desafiar, así que corre, coge un lápiz, un bolígrafo, una libreta, porque el contenido está llenita de cosas interesantes. Hemos preparado este vídeo con mucho cariño y dedicación, así lo creemos porque sabemos que grandes cosas están por venir sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, así que el Señor te bendiga y un gran abrazo. Hola mujeres, es un placer hablar a vosotras hoy y compartir un poco do que o Senhor tem puesto en mi corazón. Y hoy el mensaje que voy a estar compartiendo con vosotras tiene que ver con propósito, con nuestro propósito con el Señor y en respeto también con el propósito de vida que tenemos. ¿Ok? Entonces, este mensaje está basada en algunos versículos y voy a compartir con vosotros esos versículos. El primero está en Colosenses 1:16 y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, antes de empezar el tema, desarrollar el tema, me gusta siempre hablar sobre la definición de la palabra. Acostumbramos às vezes a hablar as palavras salir hablando e às vezes nem temos a ideia do que realmente significa esta palavra. Então, me gusta sempre hablar el significado desta palavra. Então, o que significa propósito? Propósito, em la língua espanhola, significa determinação firme em fazer algo, objetivo que se pretende alcançar, intento, intenção, ânimo, finalidade, objeto, fim, motivo. Saber nuestro propósito desde hace tiempo inquieta o coração de muitas pessoas, ¿verdad? Tanto pessoas em el meio secular quanto pessoas em el meio cristiano. Nos inquietamos em saber por que fomos criados, qual é o motivo que estamos aqui. Em el mundo secular, incluso em el mundo cristiano, as pessoas têm a ideia de que vivir em seu propósito é estar fazendo algo que lhe traga satisfação. Satisfação em todas as áreas de sua vida, em la área profissional, em la área espiritual, em la área financeira, em todas as áreas. As pessoas creem e buscam isso, esta satisfação. Estou fazendo meu propósito e fazer este propósito me traz satisfação. E muitas pessoas atualmente estão buscando por isto. Muitas de nós pensam que viver algo que idealizamos como aquilo que nos satisfará por completo é viver nosso propósito, por aquilo que fomos criados, por aquilo que estamos em el mundo. Pero nos equivocamos, em parte, nos equivocamos com este pensamento. Enfocar as perguntas hacia nosotras não é a direção que temos que fazer, que ter. Enfocar as perguntas para descobrir nosso propósito em nós mesmas não é o ponto de partida correto. Por exemplo, perguntas como
lo que quero ser, quais são meus sonhos, quais são minhas metas, quais são minhas ambições, onde quero chegar, o que espero de meu futuro. Todas essas perguntas passam por nossa cabeça, verdade? Pero quando nos enfocamos solamente em nosotras, quando buscamos a resposta só em nosotras, este direcionamento não é direcionamento correto para que tenhamos a contestação correta de que é o nosso propósito. São perguntas direcionadas a satisfação personal e egocêntrica. Centrar tudo em nosso umbigo jamás desvendará o verdadeiro propósito por que fomos criados. Deus abre através de sua palavra em Job 12:10. Dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. ¿Qué pretensión es la nuestra de creer que nosotros nos bastamos por nosotros mismos? Y no nos bastamos. Tenemos un Dios que creó todas las cosas y que sabe y conoce cada una de nosotras. Y este Dios tiene propósitos, tiene pensamientos buenos a nuestro respecto. ¿Qué pretensión la nuestra en creer que Dios está apartado de nosotros y que nosotros nos bastamos por nosotras mismos? ¿Qué pretensión y qué confusión hacemos en nuestra cabeza en creer que Dios está apartado de nosotras y que no nos conoce, que no conoce nuestra intimidad, que no conoce a nuestro respeto, a nuestra vida? Tú no descubrirás el sentido de tu vida mirando con os ojos egocêntricos hacia adentro. Creo sim que necesitamos nos conocer y reconocer que somos hijas de Deus Altíssimo, pero también no debemos nos olvidar de que somos débiles y dependientes completamente de Dios. No criamos a nosotras mismas. Luego, não sabemos para que fomos criadas. Então, não sabemos o nosso para quê e o nosso porquê. Devemos perguntar isto de quem criou. É mais lógico perguntarmos do inventor sobre seu invento, verdade? Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele sea a glória por los siglos. Amém. Então, entendendo este versículo e tentando ver o que significa por lo menos esta primeira parte do versículo, diz: porque de ele, porque de ele, tudo vino dele, ele é o dueño, el Senhor vino dele, por ele, através dele, vino dele, ele é o Senhor, através dele, ele é o dueño de la acción, de la criação, por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então, que pretensão nossa querer fazer com que tudo esté em nosso controle, como se tudo fuera nosotras tenemos el control, tudo para nosotras. Parecemos às vezes niños, ¿eh? Querendo tudo para nosotros sempre. E não é assim. Deus nos criou e tem objetivos com isso. Centrar apenas em nosotros não é o caminho para descobrirmos, para encontrarmos nosso propósito. Solamente em Deus descobriremos nosso propósito, nossa identidade, a importância que podemos ter em alguma área, em algum sítio, e nossa importância em Deus, porque somos seus hijos, somos suas hijas. É comum observarmos pessoas usando Deus e seu nome para realização personal. Isto é triste e preocupante, usar o nome do Senhor para autopromover-se, para enriquecer,
tener sus deseos atendidos y su ego atendido también está al revés de la voluntad del Señor. Aunque tenga apariencia de buenas intenciones, esconde corazones malos y egocéntricos. Además, cuando percibidas las intenciones del corazón, porque de Dios no se esconde nada, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Cuando se percibe que esta persona está usando el nombre de Dios, haciendo cosas en nombre de Dios, que no es segundo la palabra, que no es la verdadera intención de hacer la voluntad del Señor, estas personas sirven como malos indicadores del Evangelio. Entonces, y llevando algunas personas, principalmente as personas que são nuevos convertidos, a se escandalizar. E isso não é bueno para o pueblo de Deus, para nosotros, porque si tenemos que ser testigos del Señor y estamos haciendo cosas destas, algunas personas querem se afastar do Evangelho por causa disto, por causa de outras pessoas que estão usando o Evangelho, o nome de Deus, com sentidos malos, para intenções malas. E principalmente, muitas pessoas se apartam de Deus, e principalmente novos convertidos, porque vão dizer assim: del mundo la diferencia no hay, y tenemos que hacer la diferencia. Fuimos hechos por Dios y no el contrario. Vivir quer decir dejar Dios usarnos para su propósito y no usarmos Dios para nuestro propósito personal. En Romanos 8:6 dice: porque la inclinación a carne es muerte, pero la inclinación al espíritu es vida y paz. Toda nuestra inclinación al ego, a nuestra obsesión por hacer lo que nos aplace, nos hacer nuestro interés, deseo, satisfacción a nosotras mismas, nos conduce a un fin trágico. Sin embargo, si dejarnos sermos conducidas por el Señor, Él nos llevará a una vida abundante en Él. Actualmente existe un término llamado coaching y que está muy de moda. Y esta palabra es originaria del inglés, que quiere decir entrenador o está siendo entrenado por una persona. Entonces, esta persona, este coach, él enseña técnicas a las personas o un grupo de personas con el objetivo de hacer con que estas personas desarrollen sus competencias, sus habilidades, para que estas consigam hacer su vida da mejor manera e incluso alcançar sus propósitos, llegar a su propósito, ao propósito que tiene en su vida. Contudo, si toda esta información no estuviera condicente con la palabra y con la voluntad del Señor, puede hasta la persona que está haciendo todo el entrenamiento, que está haciendo todo esto, leyendo y se enterando de esto y queriendo, ansiando esto, puede hasta tener éxito, pero no haciendo la voluntad del Señor, va a estar apartándose de su real propósito. Existen tantos versículos hablando del tema. En Mateos, por ejemplo, Mateos 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Tienes idea del peso de ese versículo? Siendo absolutamente sincera, mi alma inquieta con este versículo. Siempre estamos viviendo nuestra vida, nuestras cosas, nuestros estudios, nuestro trabajo,
nuestra familia, nuestra casa. Y al Señor, al que es eterno, dedicamos muchas veces tan poco tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a comer en la hora de la comida, oramos tan rápido y una oración tan corta. ¿Por qué? Porque si no va a esfriar la comida, venga más rápido, ora rápido. O cuando al final del día, cuando estamos absolutamente cansadas por la noche, empezamos ya acostadas, empezamos a orar, Señor, te lo agradezco por... Y al final de la primera frase, tú ya estás dormida. Entonces, deveríamos dedicar más tiempo a esto. O claro, si tenemos alguna presión, né? Empezamos a orar, si tenemos, dependendo da circunstância que tuviéramos en la vida, vamos nos dedicar más. Pero en nuestro día normal, en nuestro día, dedicamos às vezes pouco tempo ao que é importante e também importante. Dedicar tempo ao Senhor, pois só Ele tem a clave de tudo para nossas vidas. Pero como podemos saber nosso propósito? Hablamos aqui todo sobre propósito, sobre que suele passar de nós darmos mais atenção a nossas coisas, pero como saber nosso propósito? Existem dos formas de saber nosso propósito. A primeira é a especulação. A especulação é perguntar, é ler, perguntar e ler livros aí de filosofia, de psicologia, perguntar de pensadores. E antes de fazer este mensagem, estive lendo e vi que muitos filósofos e investigadores buscaram contestar essa pergunta: qual é nosso propósito, individualmente e em um todo? Pero estes filósofos não souberam contestar. Então, nem os filósofos e os investigadores e as pessoas super inteligentes não souberam contestar qual é o propósito em geral, o propósito do homem aqui. E há uma segunda maneira de descobrirmos nosso propósito, que é através da revelação da palavra de Deus. Como vamos fazer? Temos que perguntar, para saber, temos que perguntar direto do inventor. Então, o modo fácil de descobrir nosso propósito, o propósito de uma invenção, é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito de nossa vida e como e para que fomos criados, devemos perguntar de Deus. E onde vamos perguntar a Deus? Através de sua palavra. Então, a palavra de Deus é o nosso manual, é o manual do proprietário. A palavra de Deus é sua sabedoria, é onde Ele diz tudo o que temos que fazer e toda a nossa vida está aqui. Se temos inquietudes quanto a propósito, está aqui também. Quanto a qualquer uma das outras áreas de nossa vida, estão aqui todas as respostas. Pero, em 1 Coríntios 2, de 1 a 16, pero principalmente os versículos 12 e 13 dizem, em 1 Coríntios 2, 1 a 16, principalmente os versículos 12, 13 e 14, dizem, e nosotros não hemos recebido o Espírito del mundo, sino o Espírito que provém de Deus, para que sepamos lo que Deus nos ha concedido, lo cual também hablamos, não com as palavras ensinadas por sabedoria humana, sino com las que ensina o Espírito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural não percibe las coisas que são del Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não las puede entender, porque se hão de discernir espiritualmente. Então, temos o manual, pero só entendemos o manual
cuando tenemos el Espíritu Santo. Y por tenermos el Espíritu Santo, sí que debemos leer para saber nuestro propósito. Dios no es apenas el punto de partida de nuestra vida, Él es la fuente de ella. En Efesios 1:11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas segundo el designio de su voluntad. Mucho antes de tenermos consciência, não é consciência, é nascermos. Mucho antes de nacermos y tenermos conciencia a respecto de Dios y del plan de salvación, Él ya tenía nos escogido y planeado nuestra vida conforme su voluntad y propósito. Planeou tudo antes de existirmos y sem a nossa intervención, sem a nossa contribuição para esto. Nuestro propósito de vida encaja en otro propósito aún mayor que Deus planeou para a eternidade. É como se fuera um puzzle. Uma pequena peça del puzzle é nosso pequeno propósito. E haciendo, nosotros haciendo nuestro pequeno propósito donde estamos, donde estuviéramos, estamos haciendo parte de um propósito todavía maior que o propósito de Deus, que é sua obra. Además de nuestro pequeno propósito personal, haciéndolo, estamos contribuindo para el propósito todavía mayor, que es la obra de Dios, elaborado por Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros? En Mateo 28, de 19 a 20 dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles y que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia está llena de versículos que nos dicen para hablarmos de Jesús, para sermos discípulos de Jesús y hacermos discípulos también. Incluso los apóstoles, el ministerio de los apóstoles fue un ministerio que nos enseña cómo debemos hacer, que debemos llevar la palabra de Dios, hablar de Jesús, del plan de salvación. Debemos hacer Dios conocido. En Hechos 4:13 dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, Pedro y Juan en aquel momento estaban reflejando a Jesús, no tenían conocimiento, no tenían preparación. Entonces, además de hablarnos sobre Jesús, debemos reflejar a Jesús. Si no, na mesma medida, hasta más, reflejarnos a Jesús. Porque às vezes hablamos, pero las personas, elas escuchan, sí, pero elas se fijan más en nuestras atitudes. Además de hablarnos de Jesús, es importante que Jesús sea reconocido en nosotros. En Hechos 11:23 dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo el año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos pasaron a ser llamados por la primera vez cristianos. ¿Cómo nosotras nos gusta sermos llamadas? ¿Cómo queremos ser llamadas? Reflejamos esto. Queremos ser llamadas cristianas, pero nuestras actitudes están reflejando esto. Pablo dice en 2 Coríntios 3, de 2 a 4, no voy a leer, que ya estamos terminando. Pablo nos dice para sermos carta
para que el mundo lea Jesús en nosotras. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Dónde hacer esto? ¿Dónde puedo hacer carta? En mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en casa, con mis compañeros. Entonces, nuestro gran propósito, el propósito general de todo, es hablar de Jesús y hacer Jesús conocido, tanto en lo que hablamos cuanto en lo que vivimos. Tenemos que ser llamadas cristianas. Sí, tenemos que ser llamadas, queremos. Nos gusta ser llamadas de cristianas, a mí me encanta. Pero ¿será que estoy viviendo Cristo? ¿Será que estoy siendo discípula y haciendo su voluntad de verdad? Y hacer lo mejor para Dios en su obra, en la iglesia y fuera de ella. Yo no tengo una voz para cantar y eso y aquello. Pero ¿qué puedo hacer? ¿O qué está en mis manos para que haga la obra de Dios? Yo puedo ser un buen testimonio para mis vecinos, para mis compañeros en mi trabajo. Yo puedo limpiar la iglesia. Yo puedo ayudar a distribuir alimentos. Podemos no lucir en trabajos que más vistos, pero poquito que podemos hacer, que hagamos y que hagamos bien y que hagamos como para el Señor. Y fuera da iglesia, en todas las áreas donde el Señor nos colocar, que possamos reflejar al Señor. Tenemos que predicar con nuestra vida el Dios a quien decimos seguir. Hablar de Jesús y ser reflejo de Él para alcanzar a las personas. Que esta intención se cumpla en nuestras vidas todos los días. Quiero reflejar a Jesús. Voy a intentar ser como Él. Para sermos reflejo de Jesús, tenemos que buscar ser como Él. Yo soy brasileña, por eso que vosotros vieron ahí un poco intentando hablar, y vivo aquí en España 4 años, pero Poliana me dijo: Ari, ven y habla. Esto que estoy haciendo aquí es un reto. Yo estudié algunos días, mucho, intentando hablar, porque sé para quién es. Y en Brasil hay una canción antigua que cuando era pequeña mi tía cantaba mucho para mí esta canción. Y voy a intentar traducir más o menos. Claro que va a salir un poco de la rima, pero voy a intentar traducir. Que dice: un día un niño me paró, miróme en mis ojos sonriendo, bolígrafo y papel en su mano, tarea del cole para cubrir. Y me preguntó en medio a una sonrisa: o que es necesario para ser feliz. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió, sentir aunque Jesús sentía, sonreír como Jesús sonría. Y al llegar al final del día, sé que yo dormiría mucho más feliz. Queridas, que nosotras podamos vivir a Jesús, intentar nos reflejar, intentar sermos carta, reflejar a Jesús en este mundo, y con nuestro testimonio ganar vidas para Él,
que as pessoas que não conhecem a Jesus consigam ver a diferença de verdade em nós. E o propósito, falei todo esse rollo para dizer que nosso propósito é falar de Jesus, vivir a Jesus, porque vivindo com Jesus ou tentando ao máximo, porque não é fácil, tentar ao máximo ser como Jesus, as pessoas vão nos ver como pessoas distintas e vão dizer, mira aquela pessoa, é assim? Quem é este Deus? Quem é este Deus que ela disse servir? Quero conhecer este Deus. E se trata dele, não de nós. E este é o propósito maior. Espero que vocês tenham entendido e que Poli vou passar a Poliana el resumen de esto y ella va a pasar a vosotras. Ok, muchas gracias, que Dios os bendiga. Chao. Pues muy bien, hemos terminado esta reunión con nuestra amiga Ariane, que estoy segura que ella lo ha preparado también desde el cariño. Os desafío a que podáis también estar compartiendo este vídeo con todas vuestras amigas, hermanas, primas, tías, a todas las que vosotras pensáis y tengáis en vuestra mente, que podáis compartir este vídeo, porque así también este mensaje llegará a muchas aquellas personas que necesitan oír y alentarse también el corazón. Que el Señor os bendiga. Espero que mañana podamos vernos aquí en el local de la iglesia, en el culto, las que estáis aquí y las que estáis desde lejos, también os envío un fuerte abrazo. Que el Señor os bendiga, que esta semana sea una semana llena de bendición sobre sus vidas. Un beso. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio.